Muy buenas noches. Comienza Sin Fronteras en la pantalla de TV Ciudad, en este encuentro en el que, pretendemos seguir desentrañando la realidad que nos rodea, la realidad mundial y, también estos aspectos que tienen que ver con la región. Buenas noches, Maite Sarasola. Muy buenas noches, Alejandro Gabart. Hoy vamos a estar haciendo hincapié en, cómo está la situación política en la región, en elecciones que se vienen próximamente en Brasil, y vamos a estar hablando también con un expresidente en nuestro tercer bloque. El proceso que vive político el continente obviamente tiene algunos desafíos que se van a ir dando en lo que resta de este año y en el año 2022, donde se van a realizar 6 elecciones presidenciales que de alguna manera van a ser testigo de qué manera se va a perfilar el continente en materia política, tanto hacia la derecha o hacia la izquierda. Contando los países latinoamericanos, sin incluir a los del Caribe actualmente, son 12 países los que están ubicados a la derecha política en sus distintas versiones y 5 a la izquierda, englobados en el amplio abanico de lo que se llama el progresismo. Bueno, en 4 de los 6 países que tienen elecciones entre este año y el año que viene, hay probabilidades reales de que el progresismo avance. Estamos hablando de Chile, estamos hablando de Honduras, que van a renovar la presidencia en noviembre, y también estamos hablando de Colombia y Brasil, que no van a ser en 2022. También en noviembre se vaticina un nuevo triunfo de Daniel Ortega, que conseguiría un cuarto y bastante polémico mandato consecutivo. En este caso estamos hablando de Nicaragua. La principal incógnita electoral, se visualiza en Costa Rica, donde la derecha podría retener la presidencia en febrero, pero por ahora no estarían ganando en primera vuelta, así que habría que ver qué pasa en una segunda. Y en un escenario hipotético de 5 triunfos progresistas, los países que estarían bajo sus distintas vertientes aumentaría entonces a 9 y bajaría a 8 los que se encuentran para la derecha. Este proceso de esta oleada progresista, si se le puede llamar así, tuvo su pico más alto entre 2005 y 2009, cuando convivieron hasta 11 presidentes y presidentas de izquierda que empezaron a desplegar o intentaron una estructura paralela de integración independiente de la Organización de Estados Americanos, que muchas veces ha estado cuestionada por estar bajo la égida de Estados Unidos. Sí, veamos entonces qué fue lo que pasó en los últimos años con la UNASUR y la CELAC y cuál fue el impacto que les generaron a estas dos organizaciones los cambios que se vivieron a nivel político en la región. Dos instituciones fueron creadas durante la primera ola progresista con el objetivo de impulsar una nueva forma de integración en la región: la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, en 2008, y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, en 2010, la única que sobrevive. Desde su origen, estuvo integrada por 33 países, excluyendo a Canadá y Estados Unidos, pero por la vía de los hechos en 2020, el Brasil de Jair Bolsonaro se retiró del grupo por considerar que da protagonismo a regímenes no democráticos. Estas tensiones ideológicas quedaron reflejadas una vez más el sábado pasado en la sexta cumbre presidencial realizada en México luego de 4 años sin actividad oficial. Vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela. Escuche usted a su pueblo, que recogió más de 700.000 firmas contra la ley urgente que usted impuso. Antes que la CELAC y bajo argumentos similares, Brasil había abandonado la UNASUR, continuando la estampida iniciada por Colombia, Paraguay, Argentina, Perú y Chile, y que completó Uruguay 9 días después de iniciado el gobierno de Luis Lacalle Pou. Con la UNASUR fuera de juego, la presidencia de la CELAC a cargo de México este año está impulsando un nuevo organismo que sustituya a la OEA por la hegemonía que ejerce Estados Unidos en ese ámbito. Hasta el momento, solo han expresado apoyo los países del eje progresista. En esta eventual etapa que se avecina, la realidad de los países naturalmente va a ser muy distinta. Van a tener que atender cuestiones como la pandemia, la crisis económica, problemas sociales, pero también una fuerte polarización que se ha verificado en los distintos países, donde el centro ideológico queda un poco de lado, ¿verdad?
porque cada actitud que pueda tomar puede ser considerada por los otros como una forma de inclinarse hacia un extremo o hacia el otro. Exacto, si hacemos un poquito de historia y hablamos de los primeros presidentes progresistas en América Latina, recordamos el triunfo electoral de Hugo Chávez en 1998 en Venezuela y su asunción al año siguiente, que marcó el despegue cronológico de este primer ciclo, pero también, recordemos, fue la victoria de Ignacio Lula da Silva en 2002 en Brasil y el inicio de su gestión en 2003 con el plan Hambre Cero, que lo tuvo como bandera, lo que contagió realmente al resto del territorio. Por eso cerramos esta primera parte del programa poniendo la mirada justamente en Brasil. Sí, porque el proceso que se venía en Brasil se podía predecir en cuanto a cuál había sido el discurso de Jair Bolsonaro en lo previo, un discurso muy radical, un discurso que sorprendía por sus características muy duras y evidentemente hasta ahora todo el proceso de gobierno ha estado enfrentado a esas realidades que se preveían con temas muy polémicos que han confrontado al presidente brasileño con las distintas realidades de su país. Desde su llegada al poder, el presidente Jair Bolsonaro ha protagonizado, como se preveía, enfrentamientos con distintos estamentos de la sociedad brasileña, así como con la justicia, el parlamento, gobernadores, autoridades electorales y en particular con el Tribunal Supremo Federal. El manejo negacionista de la pandemia, las políticas ambientales, el intento de privatización de emblemáticas empresas estatales como Petrobras o Electrobras y el cuestionamiento al sistema electoral electrónico al que acusa de fraudulento, le han costado al presidente brasileño amenazas por parte de la justicia y juicios políticos en el Congreso que, de tener mayorías, podrían determinar un impeachment con su correspondiente salida del poder. Debilitado por la acumulación de problemas no resueltos que se agravan y con su nivel más bajo de popularidad, el presidente jugó todas sus cartas en las movilizaciones del 7 de septiembre, Día de la Independencia de Brasil, donde propuso ataques directos al Supremo Tribunal Federal porque había llegado a la conclusión de que habría un golpe en contra de él, de parte del Poder Judicial y de los medios, que habrían sacado a Lula de la cárcel para llevarlo a la presidencia de Brasil. Capítulo aparte merecen las movilizaciones indígenas en todo el país y en particular en Brasilia, donde los pueblos originarios esperan un fallo de la justicia que les devuelva sus tierras ancestrales desde antes de 1988, algo a lo que Bolsonaro se opone, entre otras cosas, porque dijo que un desconocimiento del marco temporal por parte del Supremo pondría en riesgo la seguridad alimentaria que tiene hoy Brasil y otros países que dependen de la producción de la agricultura brasileña, una de las más potentes del mundo. A todo esto, a 13 meses de las elecciones presidenciales, las encuestas siguen situando al expresidente Lula da Silva como vencedor frente al actual mandatario, cuya popularidad registra una caída récord. Un sondeo realizado por el Instituto Datafolia entre el 13 y el 15 de septiembre apunta que en la segunda vuelta de las elecciones el líder del PT, quien todavía no ha confirmado su candidatura, ganaría con el 56% de los votos frente a Bolsonaro, que alcanzaría un 31% en la primera encuesta realizada después de los actos antidemocráticos del 7 de septiembre. Los resultados de la encuesta también son consecuencia de la nefasta gestión de la pandemia, que colocó a Brasil como uno de los peores países del mundo por el número de casos y muertes, así como el alza de la inflación, un considerable aumento en los precios de la gasolina y de los alimentos y un desempleo que alcanza 14.400.000 personas. Bueno, repasábamos algunas de las claves de lo que estaba pasando en Brasil, pero para seguir profundizando en esto vamos a recibir a Patricio Gómez Talavera, quien es profesor de la Universidad de Buenos Aires y también analista y consultor internacional. Patricio, buenas noches y muchas gracias. Buenas noches, gracias por la invitación. Patricio, comencemos por lo más reciente. ¿Qué evaluación se puede hacer de los actos del Día de la Independencia, del 7 de septiembre, que generaron, bueno, una especie de enfrentamiento con los poderes y también amagues como de golpe de Estado que alarmaron incluso a autoridades, presidentes y expresidentes de Brasil y presidentes de otros países? ¿Qué es lo que deja esta jornada tan especial? En principio lo que deja es evidenciar la estrategia de la tensión por parte de Bolsonaro para tratar de frenar la caída y colocar un piso en las encuestas
tratando de fidelizar a un 20% del electorado brasileño de cara a la precampaña de 2022, donde Bolsonaro está afrontando dificultades muy concretas, no solamente para tratar de crecer y capturar una mayor porción del electorado, sino para dejar de caer. Entonces, de alguna manera se apuesta a una radicalización del discurso que es totalmente contraindicada para atraer votantes centristas, que de alguna manera los representantes de los votos centristas lo están sosteniendo en el Parlamento brasileño, pero lo hace bajo una situación de estricta necesidad. Tiene que frenar la caída y fidelizar a la base electoral propia. Patricio, hablabas un poco de la coyuntura actual. Te quería preguntar puntualmente, de cara a las próximas elecciones, ¿qué es lo que está pasando dentro de la derecha y la ultraderecha en Brasil, teniendo a Bolsonaro como figura en este momento? Bueno, claramente hay dos pautas de comportamiento diferenciadas, mientras el sector más extremo tiene una retórica anti-institucional, manejada en el parámetro de los de abajo contra los de arriba, que no cree en los mecanismos democráticos y no tiene ningún problema en decirlo a viva voz. Hay un sector más de derecha, centro-derecha, que está habituado a interactuar con todos los gobiernos dentro de las mecánicas de negociación entre ejecutivo y legislativo, que además es consciente de que las actitudes de Bolsonaro generan rechazo en su base social, en su base electoral, y por tanto de alguna manera tratan de mantener el apoyo a Bolsonaro por una adhesión a determinados puntos de su agenda gubernamental, pero haciendo equilibrio con ese rechazo al radicalismo que su base rechaza y que de alguna manera tampoco conviene en la dinámica política que partidos del centro-derecha brasileño están habituados en protección de sus intereses. Patricio, ¿qué podemos decir respecto a una posible tercera vía también de cara a las elecciones del año que viene? Hoy es poco probable tanto una tercera vía de centro-izquierda como una tercera vía de centro-derecha encarnada por el presidente del Senado, Pacheco, porque básicamente no cuentan con una base sólida electoral bajo sus pies. Estamos hablando en el caso de Ciro Gómez, del PDT, el laborismo brasileño, está siempre en el entorno del 10%, ya se ha presentado en otras ocasiones, no ha sacado más del 15%, y el presidente del Senado es una figura joven, un gran articulador, pero con escaso predicamento popular, con lo cual necesitaría un proceso de instalación muy intenso, y para que una figura desconocida y además muy vinculada a la élite de Brasilia se despegue, es poco probable que en los próximos meses eso de alguna manera ocurra. Tanto en el despegue de Ciro Gómez, que ya tiene más rodaje en campañas, como la posibilidad de un despegue de Pacheco. En resumen, una tercera vía, tanto hacia izquierda hacia derecha, está bastante complicada por candidatos que no logran atraer y también por vacancia de atractivo en el electorado. Sí, esto parece ser una constante en el continente, lo de la polarización de dos opciones y nada más. Ahora, todas las encuestas coinciden en que Lula sería el próximo presidente, todavía no ha confirmado su candidatura, pero todo hace pensar que sí. Y por otro lado, bueno, no ha tenido muchas presencias mediáticas, ha opinado, ha salido a través de las redes, ha tenido algunos reportajes, pero hasta ahora aparece como bastante callado frente a la situación que tiene Bolsonaro, que es compleja por varios lados. ¿Cuál es la estrategia del PT en este momento? No, digamos, la estrategia del día de hoy es claramente una candidatura presidencial de Lula y la construcción del timing para lanzarla y sobre todo de la construcción de una alianza aparentemente de base ancha que incluya a partidos que incluso pueden estar hoy vinculados con la base bolsonarista, con el centrado. De ahí que sea especialmente relevante la búsqueda de un candidato a vicepresidente que se asemeje más a lo que fue el primer vicepresidente de Lula, José Alencar, empresario con vinculaciones con evangélicos, y que atraiga para la candidatura de Lula un voto moderado que permita consolidar el desborde que parece estar construyendo en estos meses, falta mucho de todas maneras,
sobre la candidatura de Bolsonaro. Recordemos que falta un año, un presidente, digamos, nunca un presidente brasileño ha perdido cuando se ha presentado una reelección, pero la coyuntura de Bolsonaro es tan especial que, bueno, su candidatura está en fase crítica y está sensible a este tipo de alianzas que Lula pueda construir. Bueno, para ir cerrando y salgo un poco de lo que son las elecciones, brevemente, ¿qué lectura haces sobre la intervención de Bolsonaro en la ONU esta semana? En términos comparados, bastante lamentable. No hay otra posibilidad de calificarlo porque insiste en una agenda que internacionalmente, que tiene eco nacional, es una intervención de consumo interno. No es internacionalmente no existe. Pensando en las elecciones, ¿ya se podría decir? Sí, es una línea coherente. Digamos, todo el desarrollo comunicacional de Bolsonaro es política interna. La agenda fuera que defendió Bolsonaro en su momento y que defendió en su discurso no tiene un sustento en un pensamiento, en un desarrollo de política exterior. Es todo destinado a consumo interno, a fidelizar su base y a tratar de reconstruir su posición y su predicamento. No creo que tenga que ser leído en una clave distinta a eso. Muy bien, Patricio Gómez Talavera, muchísimas gracias por esta intervención en Sin Fronteras. Gracias a ustedes por la invitación. Bien, nosotros hacemos una pausa y en el próximo bloque con Álvaro Padrón nos metemos de lleno en esta historia de Brasil en el día de hoy aquí en Sin Fronteras. Seguimos con Sin Fronteras y en este segundo bloque le damos la bienvenida a Álvaro Padrón, analista internacional. Bienvenido, Álvaro. Muchas gracias. Y vamos a seguir poniendo la mirada en Brasil. Recién repasábamos un poco lo que refiere al desarrollo de la región y sus diferentes momentos políticos. Pero bueno, es evidente y conocida la centralidad que tiene Brasil en todo esto. ¿Cómo podemos acercarnos a una interpretación sobre lo que pasó en los últimos años en este país para llegar al punto de hoy, ¿no? Estábamos hablando de Bolsonaro, de lo que dijo en la ONU, de lo que se viene para el año que viene. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, con el tiempo y ahora en perspectiva lo podemos ver más claro, ¿no? Porque sobre la marcha fue muy difícil, era increíble poder imaginar que termináramos donde estamos, ¿no? Pero yo creo que fue una gran operación política y económica que funcionó desde adentro y desde afuera de Brasil. Lo que pasa es que luego la situación se fue de alguna manera descontrolando. Y no es el único país que ocurrió, porque el final con un presidente como Bolsonaro es claramente algo no previsto, similar a lo que pasó en Estados Unidos. Nadie imaginaba que el final era con un presidente como Trump. Yo creo que si los guionistas de las series se pusieran muy creativos, no llegaban a desarrollar personajes de esas características. Si tengo que decir cuándo empezó y cuando nos dimos cuenta que algo estaba pasando y que era complicado, fue octubre del 2014, cuando Dilma Rousseff gana las elecciones, es reelecta. Tenía razón Patricio cuando dice que en Brasil casi siempre hay una reelección, igual que en Estados Unidos, y que casualmente no acaba de ocurrir con Trump, y veremos qué pasa en Brasil, pero bastante probable, por lo raro de estos personajes. Pero en octubre de 2014, cuando Dilma Rousseff gana, y gana por muy poco, 3 puntos, le gana a Aécio Neves, inmediatamente vinieron declaraciones muy duras, raras. No pasa después de una elección que se dice no los vamos a dejar gobernar. Era como un clima de guerra. En aquel momento alguno puede decir, bueno, estuvo muy dura la campaña, hasta último momento fueron muy cruzadas las declaraciones, incluso se había hecho una tapa, se había violado la veda, o sea, pasó de todo en esa elección, pero era raro. Y después confirmamos que efectivamente no iban a dejarla gobernar. Llegamos a agosto del 2016, un poco menos de 2 años, y viene el juicio político, impeachment le dicen, ¿no?, en Brasil, usando un término en inglés, y la destitución. Destitución
sin ninguna denuncia de corrupción. O sea, en el caso de Dilma sigue sin haber ningún elemento que haya tenido que ver con la justicia. Se la acusó de pedaleo fiscal, se dice. Es como maquillaje, es como utilizar las cifras del año anterior para el siguiente, cosa que habían hecho todos los presidentes anteriores en Brasil. Pero bueno, había una decisión política, estaban los votos en el Congreso, y yo digo que más que un juicio político terminó siendo una ejecución. Siempre me quedé con la idea de que había un factor vinculado a que era mujer. Porque tengan en cuenta que el 83% del Congreso en ese momento, y lo sigue siendo actualmente, eran hombres mayores, blancos. Bueno, ahí empieza a manejarse el término de golpe parlamentario, porque tengan en cuenta, ustedes pusieron en alguno de los tapes la palabra golpe, se utiliza la palabra parlamentario o blando porque en realidad se da dentro del sistema. No es el golpe clásico que conocemos de los militares, pero lo cierto es que sacaron a una presidenta con más de 50 millones de votos. Sin una causa, repito, sin una causa hasta el día de hoy. Durante el proceso de impeachment pasó de todo, pero hay un episodio que, no sé si se recuerda, pero fue increíble. Los diputados iban pasando, iban diciendo sí o no al impeachment y algunos argumentaban. Y apareció un diputado que dijo a esta rea, refiriéndose a la presidenta, merecía ser torturada como fue torturada por los militares, y se refería no solo a Dilma Rousseff, sino a la dictadura brasilera. Era un diputado muy poco conocido, con casi 20 años en el Congreso, que no había presentado una sola ley durante esos 20 años, Jair Mesías Bolsonaro. En ese momento nadie podía imaginar que ese personaje iba a terminar siendo presidente. La mitad de los legisladores que votaron ese impeachment hoy están o presos o destituidos, incluyendo Eduardo Cunha, no sé si recuerdan, claro, era el presidente del Congreso. Y ahí empiezan a caer en la propia trampa, porque son, lo que decía Patricio recién, el centrão. Eso quiere decir los grandes partidos de centro que gobernaron eternamente en Brasil, no tienen nada que ver con el partido Bolsonaro, que era un partido desconocido, pero a esos partidos les empieza a pasar que van cayendo sus propios líderes. En esa trama también, de hecho, Eduardo Cunha es uno de los primeros que cae por corrupción y termina preso. Entonces, se van quedando sin liderazgos y eso significa que en la primera vuelta de las elecciones queda Temer, ¿no? Recuerden, ya ni hablamos de Temer, ¿no? Porque claro, terminó con un 2% de aprobación. Vicepresidente de Dilma en 2 ocasiones, parecido a lo que acaba de explicar Patricio que va a tener que hacer Lula, conseguir un aliado de centro para ampliar su base electoral. Eso lo hicieron siempre. Entonces, ¿qué les termina pasando? Que se quedan sin candidatos de ese campo y entonces, con la estrategia que fue durísima de casi hacer desaparecer al PT, hay que recordar lo que pasaba en las calles, lo que termina ocurriendo es que levantan a Bolsonaro y después no lo pueden parar. O sea, van creando la idea de que la competencia va a terminar siendo entre el PT y Bolsonaro porque no conseguían colocar figuras que compitieran, como les va a pasar ahora. Figuras tercera vía, decías tú, ¿no? Entonces, llegado a la primera vuelta, pierde, quedan terceros y cuartos esos sectores y va a segunda vuelta Fernando Haddad con Bolsonaro. Y acá hay que acordarse algo clave. ¿Por qué va Fernando Haddad? Porque 6 meses antes aparece el juicio primero y el encarcelamiento de Lula. Lo sacan del juego. Y esto es una cuestión clave, porque además aparece un personaje que se llama Sergio Moro, el juez Sergio Moro, el lavallato como proceso, lo que de alguna manera se entiende como el lawfare, que es la guerra judicial, algo así como judicializar la política o politizar la justicia. Se discutió mucho eso, después quedó comprobado cuando Sergio Moro acepta ser ministro, o sea, pasa de un lado para el otro. Entonces, el encarcelamiento de Lula es claramente, además de un montón de argumentos, de causas y demás, es evitar que se presenten las elecciones. Ahí el PT comete un error, demora mucho en decidir si Lula sí, Lula no, y después le queda muy poco tiempo para presentar un candidato. Vamos a las elecciones y termina ganando en segunda vuelta Bolsonaro, y es todo lo que ustedes contaron después, que es lo que hemos vivido, ese desastre que terminó siendo Brasil. Ahora, está claro que ese centrado es el que termina siendo el fiel de la balanza en la política brasileña para un lado para el otro. O sea, no tiene un presidente, pero siempre define las elecciones en Brasil con esos apoyos. De todas maneras, el fenómeno de Bolsonaro, Álvaro,
se da en un contexto internacional donde precisamente probablemente Trump sea el ejemplo más paradigmático. Aparecen estos outsiders de la política que, digamos, critican las instituciones, cuestionan al Poder Judicial. De hecho, estamos viendo también que la judicialización de la política en Brasil tiene una presencia permanente hasta el día de hoy, es decir, que sigue siendo ese factor. Pero, ¿qué pasó en Brasil para que llegara Bolsonaro al poder? Es decir, más allá de esto que tú acabas de explicar, ¿cuáles fueron los motivos, las fuerzas, quién ganó, quién perdió en todo este proceso? Es clave entender eso porque si no va a parecer como si fuera solamente un juego político, que lo fue, pero hay también razones económicas. Siempre se dice que Brasil se explica por 3 factores. El primero es la industria paulista, un poder gigantesco. El segundo es Itamaraty, que nosotros los conocemos como Cancillería, Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que pasa que en Brasil tiene nombre de palacio. Y el tercero son las Fuerzas Armadas. El PT y Lula lograron generar de alguna manera confianza con esas 3 grandes patas de Brasil eternas y al mismo tiempo evitar resistencias. Después de 3 elecciones que perdió Lula, recordemos que le costó. Pero logra entonces triunfar y articula una especie de pacto social, económico, político con estos 3 grandes poderes. Por razones muy claras, empiezo, industria paulista, burguesía nacional. Se dice que es la única burguesía nacional que existe en América Latina, que en todos los demás lados hay dueños de empresas. En Brasil había una burguesía nacional que era la industria paulista con una idea desarrollista. Como una institución. Sí. Y Lula, nunca nos olvidemos que viene del movimiento sindical y del sector metalúrgico. Para él siempre fue un orgullo la industria brasilera. Él nunca tuvo problema en salir con la camiseta puesta a defender la industria brasilera en el mundo y dentro de Brasil también. Incluso nunca le fue tan bien a la industria brasilera como en los gobiernos del PT. No solamente porque crecieron muchísimo internamente, sino fundamentalmente a nivel internacional, y esta es una de las razones por las cuales viene después este proceso. Con Itamaraty pasó algo parecido. Lula le dio una cara distinta a Brasil. Ya no era la cara de la injusticia, de la discriminación, de una sociedad tan desigual con tantos pobres. 40 millones de pobres salen de la pobreza. Entonces Brasil se vuelve un país global. Y a Itamaraty eso le encantó. Y Lula fue muy inteligente porque puso, entre otras cosas, a Celso Amorim, un hombre de la casa, un hombre de adentro de Itamaraty. Después podríamos decir que con las Fuerzas Armadas más delicado, pero miren que hay algo que nos puede sorprender y se sabe poco, que es el PT no hizo un gran asunto de la investigación del pasado reciente. No fue como en Chile, en Argentina, en Uruguay. O sea, se conocen muy pocos casos de investigación, incluyendo los militares que torturaron, por ejemplo, a la que fue luego presidenta, Dilma Rousseff. Entonces, ahí hubo como una especie de no tocar ese asunto. Y al mismo tiempo no le disputó el poder al interior de las Fuerzas Armadas y se apoyó mucho, sobre todo en los sectores más democráticos de las Fuerzas Armadas. Es decir, consiguió un acuerdo, una especie de pacto que se rompe en el 2014, cuando gana Dilma y los sectores, estos 3 patas empiezan a mutar, a cambiar. Primero, claramente se desplaza el sector industrial. Los empresarios industriales pierden poder con los empresarios del agronegocio, que se parecen más a los que conocemos en América Latina. Esos sectores que son muy conservadores ya no estaban de acuerdo con lo que el PT hacía porque sentían que lo que necesitaban era recuperar terreno interno y al exterior. Las Fuerzas Armadas, claramente lo que ocurre, y eso representa a Bolsonaro, se imponen los sectores que a la salida de la dictadura habían perdido la batalla, porque eran sectores que no querían entregar el poder, pero las Fuerzas Armadas en ese momento se dividen, hay un sector democrático y un sector que queda relegado, pero que recupera el músculo en el 2014 y empieza a tensionar al interior de las Fuerzas Armadas y entonces logra de alguna manera romper ese pacto. Itamaraty un poco distinto porque siempre acomodan el cuerpo, no es la especialidad de los diplomáticos, pero claramente vieron que el viento cambiaba, no se llevaban tan bien con Dilma como en su momento con Lula, y este triángulo que, repito, siempre explica a Brasil, termina modificándose y termina de alguna manera siendo más funcional a un gobierno, no como el de Bolsonaro, porque ellos no esperaban eso, sino un gobierno más de centro-derecha, pero al final también, en términos, sobre todo de intereses económicos, Bolsonaro ha sido muy funcional al agronegocio y por eso tiene tantos problemas en el planeta con el resto de los países, por ejemplo, con los temas de cambio climático, porque él claramente ha tenido un foco puesto
particularmente en los sectores agroindustriales. Y además, y acá viene una cuestión clave, lo que tenemos que entender es que Brasil de alguna manera deja de ocupar un papel importante en el mundo, pero en fin, eso ya es una mirada más de la geopolítica. Yo ubico, Jano, estos tres asuntos en la explicación de cómo cambió algo que parecía, nunca fue el gobierno del PT, un gobierno de ultraizquierda, ni que cuestionara el sistema. Entonces, lo que termina pasando es este cambio al interior de estos tres poderes que al final habilitaron la aparición, no tanto de un personaje así porque no lo tenían planeado, pero finalmente no pudieron controlarlo, se le fue de las manos y terminaron con Bolsonaro. Un dato interesante, hablaba sobre las Fuerzas Armadas y sobre los militares, un dato interesante en lo que refiere a Bolsonaro es que el número de militares ocupando cargos civiles en su gobierno se duplicó tras la toma del poder en enero de 2019, pasó de 2.765 en 2018 a 6.157 el año pasado. Impresionante. ¿Saben los dos países de América Latina con más militares en el gobierno? ¿Cuáles son? Brasil y Venezuela. Ahora, los militares igualmente en Brasil históricamente han tenido un rol político muy importante que no se enmarca dentro de una corriente específica, pero sí que tienen su propio camino, incluso con cuadros civiles que son preparados, con una visión probablemente nacionalista. Totalmente. Bueno, la bandera de Brasil dice orden y progreso. Y hay que tener muy en cuenta que esas dos frases son muy potentes para organizar la lógica, sobre todo simbólica, de un país. Son militares además con alta preparación educativa. Es decir, la carrera militar en Brasil es muy prestigiosa desde el punto de vista social, cosa que no pasa en todos los países de América Latina. Por lo pronto en Uruguay es más discutible. Entonces, hay poder económico, hay poder militar, hay poder político, hay poder intelectual, estratégico. No es, sin embargo, lo que representa Bolsonaro, que por todos está visto como un militar de cuarta categoría. Él nunca fue demasiado importante desde el punto de vista militar. Entonces, por eso ustedes observen a Mourão, el vicepresidente, que juega, bueno, acaba de recibir en Brasil a Manini Ríos, ¿no? Hace jugadas muy complicadas, diría yo también, jugada complicada la Manini Ríos, visitar Brasil y ser recibido por el vicepresidente como una agenda más particular que como una agenda oficial, ¿no? Pero bueno, discusión para Uruguay, que a mí me gustaría que alguien mencionara. Me hiciste acordar algo que dijo Mourão en alguna oportunidad cuando le plantearon justamente el rol militar de Bolsonaro, y él le quitó hierro, como dicen los españoles, y dijo, no, bueno, Bolsonaro es un capitán, como diciendo ya, era un capitán nada más, que hace 20 años está metido en la política, es más un político que un militar, como quitándole precisamente ese título que... No es de los nuestros. No es de los nuestros. No es de esa forma de mirar el poder militar, que efectivamente en Brasil es muy fuerte, y repito, razón por la cual el PT no se metió mucho en ese lío de confrontarlos, de discutir el tema del pasado reciente, de lo que era la violación a derechos humanos, o sea, lo dejó correr como algo que al día de hoy hacen la cuenta de haberse equivocado, porque vieron cómo terminó efectivamente con un gobierno en donde hay más color verde que otro, ¿no? Saliendo un poco de la interna y pensando ya más en la región, ¿cómo va a impactar esto? ¿Qué previsiones hay? Siendo que Brasil es el país que absolutamente, es un impacto enorme. En América Latina fue dramático. El primer impacto, que a veces no lo dimensionamos, es que hubo 5 presidentes involucrados. En los demás países, 4 presos y 1 se suicidó, Alan García. Claro. Por el caso Odebrecht. O sea, hubo un impacto que no fue solo de Brasil, impactó en toda la región en términos políticos. Yo igual creo que el impacto más grande fue económico y geopolítico. Porque, en mi opinión, ahí está mi teoría, Brasil molestaba. Brasil había empezado a ser un jugador global. Y entonces eso molestaba adentro y molestaba afuera. Por su peso económico, empezó por primera vez a aparecer multinacionales de América Latina. No existían. Y si ustedes observan, todas las empresas que fueron cuestionadas, públicas y privadas, en todas las investigaciones, precisamente eran las que empezaban a tener capacidad de influir en la agenda internacional. Qué casualidad, ¿no? Y todas industriales de energía o de infraestructura. Ningún banco, tanta plata y no hay ningún banco involucrado. Ningún sector del agronegocio. Entonces se golpeó una parte del Brasil económico que se estaba constituyendo en un actor global. Y eso molestaba mucho. De hecho, la salida de esas empresas en toda América Latina, no solo en Brasil, fue ocupada por empresas transnacionales norteamericanas, europeas y chinas. O sea, estas cosas no son casualidad.
cuando se dejan esos agujeros, cuando molestan, y ni que hablar en materia geopolítica, ¿no? Porque Brasil, se dijo, ustedes lo empezaron a plantear cuando iban recorriendo las distintas experiencias de construcción de espacios de integración. Brasil tiene una importancia en la ONU durante estos gobiernos enorme. Se mete en conflictos internacionales. Pasa a ser un jugador global. Crean los BRICS juntos. Brasil, la B, Rusia, India, China y Sudáfrica. Para disputar el poder del norte, básicamente el G7, G8, G9. Crea la CELAC, crea la UNASUR y juega fuerte en el Mercosur. Entonces, Brasil molestaba y había que sacarlo del juego. Yo creo que el problema es que junto con la salida de Brasil, porque miren que Brasil desapareció de la agenda internacional, de vuelta, Patricio, cuando dice todo es para adentro, todo lo que hace Bolsonaro es para el mercado interno, pero junto con la salida de Brasil salió América del Sur. Bueno, hablamos de la CELAC, por ejemplo, que bueno, recién ahora volvió después de unos años, UNASUR, que desapareció, básicamente. Sí, sí. O sea, dejamos de pesar. América Latina en los últimos 10 años no deja de caer en el peso de su influencia internacional. Una intrascendencia creciente, se dice. Bueno, eso es lo que hay que revertir porque en realidad el mundo, como hablábamos en el último programa sobre China, está en una disputa en donde esto no se arregla país por país, más allá de las fantasías de hacer un TLC bilateral. Siempre dicen en Uruguay que, o lo han dicho algunos presidentes, que nuestro país debe subirse al estribo de Brasil, ¿no? Porque obviamente tiene un peso fundamental en la economía, lo ha tenido en otros aspectos, en la política y a otros niveles, más allá de que ahora ha perdido un poco de preponderancia. ¿Cómo va a impactar en Uruguay? ¿Cómo impacta todo este proceso en nuestro país? Muchísimo, por lo que acabo de decir, pero yo diría que políticamente hay un riesgo enorme, ¿no? Yo me hago la pregunta, y no encuentro una claridad en el gobierno, de a qué está jugando el gobierno uruguayo con Brasil, porque estar aliado a Bolsonaro es un dolor de cabeza, porque si hay algo que es seguro, que el gobierno va a cambiar. Incluso ustedes mencionaban encuestas, ayer salió una encuesta que ya lo da ganador a Lula en primera vuelta. Sí. Entonces estamos frente a un escenario muy previsible desde el punto de vista político, porque como ustedes conversaban también, no aparece una tercera vía, entonces la confrontación va a ser Bolsonaro-Lula, hay que evitar que se arme un lío. Estamos frente a alguien que está dispuesto a hacer un autogolpe, usa los mismos recursos que Trump, solo que lo está haciendo un año antes. Y probablemente aprendió de que no hay que esperar hasta último momento. También Trump creía, hasta hacía 3, 4 meses antes que empezara la pandemia, que él era reelecto y aparentemente lo iba a hacer. Entonces, pero Bolsonaro ve con más claridad que va camino a una derrota. Entonces, nadie sabe que es capaz de hacer un personaje así. Lo cierto es que si se da todo normal, vamos a tener otro presidente en Brasil. Y el gobierno uruguayo está generando una alianza estratégica con un gobierno que además de ser muy cuestionable en términos democráticos, y ya que se llena tanto la boca con razón, porque yo creo que está muy bien que el gobierno uruguayo esté hablando de la democracia como un valor, pero parece que usa varas muy distintas. Entonces, no mencionar nada a Brasil, de lo que está pasando, de lo que pasó en la movilización y todo el proceso que ustedes explicaron en la primera parte. Y además hacer una alianza estratégica lo va a dejar muy mal parado cuando ese gobierno cambie. Y recuerden que después vamos a tener 2 años en que los gobiernos van a estar juntos en el mismo periodo. Entonces, no podemos tener problemas con Argentina y tener problemas con Brasil. Exacto, porque también recordemos este distanciamiento con Argentina, ¿no? Sí, sí. Que es Gran clave. problema porque además, como decimos siempre, los países no se pueden mudar. Entonces, eso no lo resuelve en TLC con quien quieras. Acá en la región vamos a estar. La mayoría de las cosas que Uruguay ofrece para el resto del mundo tienen que ver con la región, desde el mercado ampliado, porque es la razón para no ser 3 millones sino 200, hasta los temas de infraestructura, porque, como dijimos en el primer programa, lo que vale en gran medida, sobre todo de la perspectiva china, es la logística, es la infraestructura, es el puerto, y para eso nos tenemos que llevar bien con la región, entre otras cosas para construir región y pesar en un mundo que está en disputa. Ahora, se nos va el tiempo, Álvaro, pero de acuerdo a lo que vos decís, la pregunta que se me viene a la mente es si hoy el peso ideológico de los gobiernos puede llevar precisamente a que no se tengan en cuenta estos elementos que antes trataban de sublimarse, más allá de la simpatía o no que uno podía tener un gobernante con otro, siempre primaba un poco el sentido común de decir primero está el país y después está lo mío, ¿no? Acá es o me afilio a una teoría o me afilio a la otra. Sí, incluso el gobierno
anunció que no iba a tener una mirada ideológica en sus relaciones. Bueno, no hay nada más ideológico que lo que está haciendo, ¿no? Reunirse con Duque, el lunes con Piñeda, que es un cadáver político que viene a Uruguay, tener reuniones en la OEA y en la ONU siempre rodeado de determinados personajes. Hacer esto con Bolsonaro. Yo sinceramente les digo, y fue buenísimo lo que ustedes hicieron al principio, de mostrar lo que fueron distintas etapas y lo que significaba y lo que puede estar viniendo. Anticipaban incluso correlaciones de fuerza. Cuidado con la soledad, cuidado con la soledad. Eso ya nos pasó en el 2001 y en el 2002 a Jorge Valle. Y luego se encontró una fórmula para generar relaciones. Entonces, cuidado con la soledad. Yo veo a este gobierno camino a esa lógica con un relato que yo no le voy a discutir, que no tenga una visión y que no tenga una posición ideológica, pero lo que tiene que cuidar mucho es no quedar enfrentado a una región que, como ustedes demostraron al principio, parece que entra en otro ciclo, y yo creo que ahí la clave va a ser la elección de Brasil, porque finalmente por el peso político, económico y geopolítico va a ser una de las elecciones más importantes de los últimos 20 años. Veremos en este año cómo se va moviendo nuestro gobierno entonces Sí, señor. también. Álvaro, muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vamos, hacemos una pequeña pausa y volvemos en unos minutos con más Sin Fronteras. Bien, ingresamos en el último tramo de Sin Fronteras en el día de hoy y hemos tomado un país, o uno de los países que precisamente está viviendo un proceso electoral, que es Honduras. Honduras volvió a la normalidad democrática, por decirlo de alguna manera, en 1981, luego de una sucesión de gobiernos militares. Es un país que hoy integra lo que se llama el Triángulo de Fuego de Centroamérica, países con muchísimos problemas, que integra junto a El Salvador y Guatemala, con corrupción, con índices de violencia prácticamente inconcebibles para nosotros, con un número de femicidios que hace pocos días motivó que las mujeres salieran a las calles para pedir leyes de protección. Forman parte los hondureños de esas caravanas de migrantes que tratan de llegar de cualquier manera a Estados Unidos para huir de la violencia de sus países, de las maras, de la injusticia social, pero también de los crímenes amparados por los gobiernos, que tienen en su caso más emblemático y reciente el de la ambientalista Berta Cáceres, porque la minería extractivista, las políticas de extractivismo y también todo aquello que atenta contra el medio ambiente en pos de la economía ha generado muchísimos crímenes y lo está haciendo en América Latina, y Honduras es uno de esos países con una riquísima biodiversidad que está padeciendo este caos y este flagelo que se vive. Ahora Honduras va a tener una nueva oportunidad con unas elecciones que también plantean algunas interrogantes, porque el presidente que está hoy, que es Hernández, fue reelecto de una manera bastante espuria, porque las instituciones hondureñas, o mejor dicho, la institucionalidad hondureña nunca ha terminado de afirmarse, y ahora con estas nuevas elecciones, Maite, es una oportunidad que vuelve a tener precisamente ese país. Exactamente, estas elecciones se van a realizar el próximo 28 de noviembre, son elecciones generales en las que van a ser electos un presidente, 3 vicepresidentes, 298 alcaldías municipales, 128 diputados al Parlamento local y 20 al centroamericano. ¿Cómo se define a los ganadores? Bueno, en el caso del presidente y del vicepresidente será declarado ganador el candidato que logra la mayoría simple, esto según la ley electoral, así que no hay una segunda vuelta. Los principales ganadores de las elecciones primarias que se llevaron a cabo el 14 de marzo fueron del Partido Nacional, que es el partido oficialista del actual presidente. El ganador fue Nasri Asfura, por el Partido Liberal, Yanni Rosenthal, y del Partido Libertad y Refundación, que se conoce como el Partido Libre, Xiomara Castro, que es esposa del expresidente Manuel Zelaya, justamente que fue derrocado en el año 2009. Sí, el caso de Zelaya también fue muy emblemático en su momento, porque salió de la presidencia en medio de una serie de justificaciones que nunca terminaron de entenderse. No tuvo tampoco mucho apoyo de los organismos internacionales para defender la democracia hondureña. La OEA poco y nada pudo hacer, y en definitiva Zelaya
terminó saliendo del poder de una manera que todos calificaron como un golpe de Estado o tal vez un golpe blando, como decía hace un rato nada más Padrón, relacionado a esos cambios gubernamentales que no tienen la presencia de un golpe militar tradicional o como estamos acostumbrados a ver. Precisamente hablamos con Zelaya para conocer un poco más sobre este proceso que ha vivido Honduras, lo que le ha tocado vivir a él y para que nos dé un panorama de lo que está ocurriendo hoy día, prácticamente a 12 años de su salida del gobierno, lo que está ocurriendo en la región y tomando, como hacíamos recién, a Brasil como ejemplo para entender un poco más todos estos procesos que se viven en Latinoamérica. El sistema está en decadencia, el capitalismo cada vez está más desprestigiado y el neoliberalismo, que es como su brazo económico más fuerte, ha demostrado que no puede desarrollar nuestros sistemas y que son antidemocráticos. O sea, capitalismo y democracia son antagónicos. Entonces, mucho menos el modelo neoliberal, que es eminentemente excluyente y es privatizador. Eso es lo que estamos viendo en Brasil. Bolsonaro es una expresión demasiado grosera de la derecha y el pueblo va a reaccionar en contra de él en las próximas elecciones a favor de Lula. Esto que tú estás viendo en América Latina es reacciones ante este poder hegemónico. Chávez fue una reacción ante el poder hegemónico del neoliberalismo. Lo mismo nosotros cuando planteamos el liberalismo prosocialista y ahora que planteamos el socialismo democrático. Y otros dirigentes, bueno, Cristina, los Kirchner, por ejemplo, en Argentina. Acuérdate que entramos en la etapa del acto terrorista en contra de las Torres Gemelas. Entonces eso le permitió a los Estados Unidos aplicar una política de fuerza, es la restauración conservadora que le llamamos nosotros. A otros le llaman el Cóndor II, que fueron las políticas de golpe de Estado, golpes contra Lula, contra el propio Lugo, Dilma Rousseff, contra los progresistas como Correa, diferentes dirigentes. Pero la historia es como el péndulo, o sea, que son lo que hablan los historiadores de los flujos y reflujos de la historia. Los pueblos no se van a quedar jamás callados ni en silencio ante las violaciones a los derechos humanos, la explotación y la degradación moral de estos regímenes neoliberales que solo se preocupan por el crecimiento económico de las élites y la acumulación de la riqueza. Los pueblos seguirán protestando. Entonces hoy viene otra vez otra ola de los pueblos reclamando derechos. Eso es lo que ha pasado. Bueno, y con Zelaya también estuvimos dialogando sobre la realidad actual de Honduras y sobre cómo fue el proceso de la última elección. El proceso anterior, la misma OEA, mira, hizo un informe la OEA dentro de la semana después de las elecciones y dijo que se había caído 640 veces el sistema en 48 horas, 640 veces, y que 640 veces lo habían rehabilitado. El propio Almagro salió y dijo: no puedo reconocer las elecciones en Honduras y pido que se repitan. El propio Almagro, a la semana siguiente, él mismo estaba con el dictador reunido en Washington, avalando las elecciones. O sea, ese es el doble rasero del secretario general de la OEA. Ahora hay una diferencia. Nosotros estamos en los organismos electorales. De cada 3 miembros de los organismos electorales, 1 es de libre. Entonces, eso hace una gran diferencia. Hemos hecho un nuevo censo, aunque no está como quisiéramos. Se hizo una nueva ley electoral, aunque no está tampoco como quisiéramos, porque hubiéramos preferido la segunda vuelta. Pero sí hay reformas, y en esas reformas está libre ya como parte del proceso de dirección electoral.
Bueno, Jano, vos mencionabas un poco al principio sobre lo complejo también de la realidad social en Honduras. Para mencionar algunas cifras al menos, bueno, tienen sistemas de educación y de salud completamente deficientes. La pobreza afecta a más del 60% de los 9,5 millones de habitantes del país, según datos de 2019, o sea, pre-COVID, y esto también teniendo en cuenta que fue antes del impacto de los huracanes ETA e Iota. Casi la mitad de la población vivía con menos de $5,50 al día, la segunda tasa de pobreza más alta de América Latina y el Caribe después de Haití. Sí, y antes de entrar en la última pregunta para Celaya, donde vamos a tener un panorama un poco de lo que fue precisamente la polémica reelección del presidente Orlando Hernández, que es quien ahora ejerce el gobierno, hay un factor que no debemos olvidar, que tiene que ver, por eso yo hablaba del triángulo de fuego de Centroamérica, porque estos tres países, algunos otros tal vez también, pero Guatemala, Honduras y El Salvador, son países que tuvieron un rol muy especial durante la década de los 70 y los 80. Recordemos que fueron países prácticamente en guerra. El Salvador tuvo su propia guerra, Guatemala tuvo su propia guerra civil, Honduras sirvió de base para la contra nicaragüense, recordemos que fue una guerra orquestada desde afuera hacia el régimen sandinista una vez que triunfó la revolución. Y toda esa situación de guerra que se dio en Centroamérica fue generando un estado de cosas que, por un lado, debilitó a las instituciones, fue preparando gente armada que hoy forma parte de esas maras y de esos grupos criminales que andan por el mundo y que afectan precisamente a la integridad de estos países. Quiere decir que toda esa etapa fue generando un estado de cosas que fue en detrimento de las instituciones y es por eso que hoy vemos este tipo de fenómenos. Por eso decíamos que la reelección de Orlando Hernández fue muy polémica, no existía en la Constitución, pero sin embargo el presidente Hernández logra imponerse nuevamente y llegar a la presidencia cuando la Constitución no se lo permitía. Esto decía el expresidente Manuel Zelaya. Él no logró nada, impuso una reelección con las armas, hubieron asesinatos, 10 días de estado de sitio, una convulsión social, parálisis de puertos, aeropuertos, el pueblo se tomó las calles, pero vino la gran represión y vino pues órdenes del Departamento de Estado de imponerlo a él como mandatario. El pueblo sabe que está ilegal y ahora en estas elecciones, estamos apenas a 60 días de las elecciones, va a haber un voto masivo de repudio, de protesta y en contra de. Y lógicamente Libre, que es el partido de la resistencia que surge del golpe de Estado, es el favorito con su candidata a ganar las elecciones. Siempre con el peligro del boicot y las obstrucciones, nosotros, pues, y específicamente la candidata de nuestro partido está en primerísimo lugar, con 8 o 10 puntos arriba de todos los contendientes, especialmente del oficialismo. Bueno, cerramos entonces con Zelaya este segundo programa de Sin Fronteras y no sé si ya podemos adelantar. Podemos adelantar, sí, claro que sí. La semana que viene vamos a estar abordando a la Unión Europea, pero en particular a Alemania, porque después de 16 años en el poder, Angela Merkel se despide y las interrogantes que existen sobre cómo va a evolucionar Alemania por un lado y la Unión Europea, de la cual Alemania es una de las locomotoras, va a funcionar a partir de este hecho histórico, naturalmente, que es la salida del poder de la canciller alemana. Y algunos otros temas candentes también que ocupan a la agenda de la Unión Europea. Nos despedimos entonces. Bueno, buenas noches y que tengan una muy buena semana. Hasta el domingo.